¿Qué tal, amigos? De nuevo los saludo con mucho gusto en este nuevo episodio de esta serie de apologética científica que estoy compartiendo con ustedes. Seguimos en este proceso de temas ya haciendo énfasis o echándonos un clavado en los hallazgos de la ciencia, los últimos hallazgos de la ciencia de las últimas décadas, entender el significado que pudiera estar atrás de las conclusiones de los científicos. Y finalmente, después de que terminemos de dar este repaso, poder regresar al tema de las creencias, de la estructura y del andamiaje de creencias de la persona, de cada uno de nosotros, para poder ver si hay coherencia, si hay razón, si hay soporte, si hay armonía en lo que nos hemos propuesto creer o hemos decidido, o simplemente en lo que creemos. Voy a iniciar comentándoles que ayer hablábamos, o en el capítulo anterior hablábamos sobre el Big Bang y todo lo que esto implicó para entender el universo, y hablábamos sobre todo del cúmulo de evidencia, de observaciones y de diversidad de equipos trabajando en el proyecto de entender el tamaño del universo, las distancias del universo y si el universo, las características que lo hacen, o más bien que tiene. Hablábamos de un universo en expansión acelerada y que es finito y que por lo tanto podemos concluir de manera sólida, científicamente sólida, que tuvo un punto de inicio, un momento de creación, referido por los científicos de manera diversa o diferente, todos, por la inmensa mayoría de ellos, los más serios, los más, digamos, duros en el sentido de quedarse con la evidencia y con la observación que tenemos, llegan a una singularidad que es un momento en donde el tiempo y el espacio parecen infinitos, o más bien es cuando se puede decir que toda la materia, toda la energía, todo el tiempo y todo el espacio, un momento en donde empieza a existir y antes de eso no existe. Entonces hay un momento se puede decir, de la nada en donde empieza la creación. Bueno, los científicos a la par con todos estos descubrimientos han tratado de armar el rompecabezas de todo lo que existe, ¿no? De nuestra realidad, de la naturaleza propiamente. Y yo les quería mostrar aquí un jueguito que es muy común, muy famoso, que es el juego de los Legos. Todos lo hemos jugado seguramente, y los niños, una buena cantidad de niños, incluso en nuestro tiempo, les gusta armar Legos, les gusta armar figuras con Legos. Bueno, la realidad, nuestra naturaleza, la que nos ha tocado vivir, está formada por Legos, de manera muy, muy especial y muy misteriosa, por decirlo menos. Al inicio, cuando recién inició este Big Bang y esta expansión acelerada del universo, en esos primeros instantes minis, tuvo que haber una serie de condiciones para poder que aparecieran los Legos que luego le dieron forma a la materia y a la energía y a la distribución de la materia y de las leyes que nos rigen. Entonces, obviamente, todo ese conjunto de parámetros que lograron, que hicieron posible que estos Legos de la realidad existieran, cada vez que se siguen estudiando y cada vez que se sigue tratando de comprender el tema, los científicos caen en la cuenta que es absolutamente mind-blowing. Se te estalla la cabeza cuando tratas de entender todo lo que tuvo que coincidir para que la materia pudiera ser armada, pudiera ser configurada de la forma que la conocemos y finalmente de la forma en que le fue capaz apoyar o constituir la propia vida. Entonces, bueno, esto es como nivel de introducción. Le llaman los americanos en inglés fine tuning del universo, o afinamiento fino de todas las variables. Uno de los puntos interesantes sobre este tema es que no es una, no son dos, no son tres, no es una decena, son varias decenas de números, de constantes, de leyes, vamos a decir,
que tienen que coincidir, que tienen que estar todas sintonizadas, todas afinadas de manera precisa para lograr que la realidad sea como la conocemos. Finalmente, para que la vida sea como la conocemos. No, como les he dicho, no quiero que estos temas o este curso tenga que ser, digamos, científicamente muy profundo, ni mucho menos, ni yo sé, ni sé que tú tienes tiempo para entrarle. Pero te voy a mencionar algunos ejemplos de qué es lo que tiene que coincidir y qué es lo que tuvo que pasar en esos primeros instantes de la creación y después para poder que la realidad sea como la conocemos hoy y la vida. Por ejemplo, aquí tenemos un primer listado. Esto lo saqué de YouTube y de fuentes muy accesibles. Googlea por ahí fine tuning del universo, te va a llover de datos. Para empezar, esta variable que fue descubierta y que fue comentada en el episodio anterior, la tasa o la velocidad con la que el universo se está expandiendo está finísimamente calculada para evitar, o digamos, para que el universo sea como lo es. Porque puede ser un poco más rápido o un poco más lento y el universo tendría toda la distorsión. ¿Por qué? Porque está en conjunción con la variable que es la gravedad, que también es sumamente precisa. Por ejemplo, la gravedad puede variar o tendría posibilidad de variar sin afectar la realidad solamente en una parte por 10 a la 120. Fíjense nada más la precisión con la que tiene que estar la gravedad afinada en su fuerza para que en conjunto con la energía oscura, que es la que provoca que el espacio se esté creando entre los grandes cuerpos, logren que el universo esté algo más o menos estable y que esté, digamos, que configure y que se arme, que se ordene como lo vemos en galaxias, en cúmulos, en planetas, etc. Entonces no solo es la propia existencia de todas las variables que nos dan posibilidad de que existan estas partecitas que luego armaron y que siguen armando la naturaleza como la conocemos, tanto a gran escala como a pequeñísima escala, sino esta combinación entre la expansión del universo y la gravedad. Hay otra serie de números que son, como les decía ahorita, decenas. La masa del electrón, que es un número con muchos, digamos, se los leo, 4.18546 por 10 a la menos 23. Es decir, hay 23 ceros más y que tiene que ser esa masa del electrón para que los átomos puedan haberse configurado como los conocemos. Así como la masa del electrón, que tiene 23 ceros, la masa del neutrino tiene 28 ceros, el muón tiene 21 ceros, el muón neutrino tiene 28 ceros, así como eso, el tau, el quark, el charm quark, el strange quark, el top quark, son varios quarks, el bottom quark, el W boson o el bosón W, el bosón Higgs, el bosón Z tienen 18 ceros, y así como eso, las interacciones o los gluones, los ángulos que tienen que ver con o el spin o la rotación de los... Total, hay por lo menos 2 decenas de datos con 28, 27, 19, 21, 17 ceros de precisión. Yo no sé si tu mente alcance a abarcar esto, porque la mía la verdad es que se le dificulta, pero si uno de estos componentes del modelo estándar no hubiera sido como es, muy posiblemente la realidad no sería como es y por lo tanto no existiría vida. Entonces imagínense nada más lo preciso del afinamiento de la realidad para que sea como es. Entonces, obviamente pueden brincar a tu mente las posibilidades, bueno, pero ¿por qué? O simplemente la idea es decir, bueno, pues que la naturaleza es como es. Si no, no sería. Y como no conocemos otra naturaleza, pues ¿por qué te preocupa? ¿Por qué te mortifica, no? Bueno, eso mismo piensan los científicos, algunos, pero muchos de ellos dicen, oye, no, lo que pasa es que, ¿qué define ese valor? Si el Big Bang es un evento completamente materialista,
o naturalista, sin nadie atrás controlando nada, pues podría haber sido de cualquier valor. Simplemente pudo haber sido como todo en la naturaleza cuando no es guiado por una mente, caótico y en proceso de autodestrucción inmediata. Como la inmensa mayoría de los procesos que se ordenan tienden a la entropía, es decir, tienden al desorden. Entonces, bueno, es interesante. Y es interesante las posibles conclusiones que emanan de aquí. Una vez que descubrimos que la expansión acelerada, por lo tanto, las fuerzas que lo rigen, hablábamos en el episodio anterior de lambda, que era esta variable cosmológica que el señor Einstein propuso en su modelo para frenarlo, para dejarlo estático. Bueno, cuando los científicos ahora sí agrupan todo el conocimiento que tenemos sobre la composición de todo el universo, resulta que tenemos 68.3% de energía oscura, casi el 70% de todo lo que existe en el universo, llámese energía, materia, son 68.3% de energía oscura. Imagínense nada más la humildad que tienen que tener los científicos para de pronto saber que no conocíamos eso y que de pronto, bueno, pues gracias a todas estas investigaciones se empieza a entender mejor. Luego tenemos la materia oscura. O sea, una cosa es la energía oscura que compone casi el 70% de todo lo que existe. Después la materia oscura, que es otro 26.8%, que no hemos platicado de ella, pero que es muy interesante también, que lo veremos más adelantito en este proceso, en esta idea de fine tuning, o cuando veamos estas coincidencias que ha tenido nuestro bello planeta Tierra para también poder ser cuna y hogar de la vida. Entonces ya tenemos más del 95% de componentes que no tenemos la más mínima idea de dónde salen ni por qué son tan finamente entonados o precisos. Luego tenemos la materia bariónica, los átomos, todo lo que sabemos que conocemos que son estos legos, ¿verdad? Toda la tabla periódica de los elementos, y es solamente el 4.9%. Y no lo conocemos todo, porque hay estados de la materia muy complejos en plasma y todo, que apenas estamos tratando de entender. Pero bueno, el 4.9% es lo que tocamos, lo que olemos y lo que constituye la naturaleza propiamente que podemos ver y medir. Entonces, como pueden ver, ya no fue una cosa, ni dos cosas, ni tres cosas, estamos hablando de decenas de cosas. Podemos hablar ahora precisamente del nivel del equilibrio que hay entre materia y energía. Al hablar del modelo estándar, no estamos hablando solo de partículas, que ni siquiera son sólidas, como parecería, sino una interacción entre estas partículas elementales que precisamente por estos campos que rigen a esa escala los átomos, crean o sacan la materia o sacan la masa de manera también muy misteriosa que todavía no entendemos del todo. Bueno, pues ese equilibrio que hay para poder que esas fuerzas se conjuguen en un átomo son precisas a nivel de 1 por 10 a la 10 a la 123. Déjame lo repito porque esto es para, de nuevo, que nos estalle la cabeza. Este balance que tiene que suceder para que un átomo tenga estabilidad y pueda funcionar como la naturaleza nos lo propone, en el hidrógeno, el helio, toda la tabla periódica, hasta llegar a los metales más pesados, más radioactivos, tiene que tener precisión entre todas las fuerzas que configuran los componentes del átomo. Y a eso, si tú sumas toda esa distribución de fuerzas y de campos, la precisión que debe haber es de 1 por 10 a la 10 a la 123. O sea, es un 10 con 1023 ceros. Ahí te la dejo, no me lo creas a mí, son fuentes que yo encontré en internet, pero que te dan una idea de, definitivamente, para que la realidad sea como es, le tuvieron que meter muchísimo coco. Hay alguien muy inteligente detrás de esto, afinando, entonando, precisando para poder decir, ok, aquí está
el escenario puesto para la obra maestra, que ya lo veremos en el próximo episodio, que es la vida. O sea, no hemos llegado a la parte más crítica del asunto. Muchas personas hablan y siguen hablando del tema del fine tuning. Por ejemplo, Sir Martin Rees, que es uno de los descubridores de la expansión acelerada, lo veíamos ayer, dice, bueno, en cualquier lugar que un científico serio observe, encuentra ejemplos del fine tuning. Y le debería de despertar la pregunta, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía el universo si no hay ninguna inteligencia atrás para coincidir de manera abismal, terrible, gigantesca, ¿no? Para coincidir de tal forma de que todo esté precisamente en su lugar, con esa cantidad de ceros en cada número que hace ratito mencionaba. Otra persona que habla del asunto, aparte de Martin Rees, es Stephen Hawking, a pesar de que en sus últimos trabajos él niega la necesidad de Dios, utilizando una falacia que muy rápido cayó, que es el tema precisamente de los átomos, ¿no? Del mundo subatómico, o en este caso del mundo cuántico. Pero pues muy rápido cayó la falacia esa, porque pues para poder aplicar las leyes de la naturaleza tiene que haber tiempo, espacio y materia y energía, en donde pueda haber campos cuánticos. Y entonces no puedes tú extrapolar una fluctuación de campos cuánticos si no preexiste ya algo real, como puede ser un tiempo, un espacio o una materia, una energía. Hacerlo pues es algo temerario que no tiene rigor científico. Pero bueno, es una desviación sobre Stephen Hawking. Él, en muchos de sus trabajos previos, remarcaba siempre lo absolutamente fino del ajuste de estos números. Dice su cita, ¿no? El hecho remarcable o destacado de que estos valores, estos números, parezcan tan finamente ajustados o entonados, hizo posible que la vida existiera como la conocemos y se haya desarrollado como sabemos que lo hizo. Por último, David Deutsch, que es un físico de la Universidad de Oxford, dice: si alguna persona se dice no extrañarse, no sorprenderse por las tan especiales características del universo, de alguna forma esa persona está enterrando su cabeza en la arena. Es decir, no quiere ver. Estas características del universo son sorprendentes y son muy improbables. Termina David Deutsch, físico de la Universidad de Oxford. Pues bien, este es el tema del día. De nuevo, la invitación es que busques algo de información por ahí en internet o en YouTube. Yo vi 2 videos muy ilustrativos, muy educativos, que tocan todos estos números de manera muy lúdica, muy gráfica. Si a alguien le interesa, con mucho gusto solicítemelo a través de mi correo electrónico jjjsalazar@hotmail.com. Adelanto un poco que tanto digamos, el descubrimiento del inicio del universo, que tuvo hace 13.800 millones de años, como todos estos hallazgos que siguen fluyendo, siguen acumulándose, sin haber entrado en estas coincidencias de nuestro sistema solar y de nuestro planeta Tierra, todavía no llego hasta allá, porque habría que sumar otras 2, 3 decenas de coincidencias tremendas. Bueno, no hemos llegado todavía ahí, nos hemos quedado todavía a nivel cosmológico, pero bueno, cuando uno considera las 2 grandes conjuntos de información y de datos duros científicos, pues ambos siguen apuntando en dirección teísta. Quiere decir que hay una mente, un Dios inteligente, todopoderoso, que pudo haber creado de la nada y que pudo haber metido la inteligencia para que la creación, o que lo que existe en la naturaleza y que estamos tratando de conocer, también a través del método científico, sea como es. Y eso, por lo visto, por la evidencia propiamente, nos invita a pensar que
que no puede ser al azar, que no puede ser por métodos ciegos o sin propósito. Todo parece indicar que esto tiene un propósito. Estamos parados estrictamente en la ciencia, no hemos pasado a ningún otro lado. Desde la misma ciencia y desde las matemáticas, los científicos que insisten en no, digamos, considerar la posibilidad de que un creador esté detrás de todo, se han hecho modelos, como ya lo mencioné ayer, básicamente el modelo del multiverso y el modelo del principio cuántico del universo, pero ya he mencionado más o menos en las dos posibilidades las falacias o la imposibilidad de llegar a un método científico que lo pueda validar o que lo pueda observar. Por lo tanto, ya se podría cuestionar incluso si se le puede llamar ciencia, porque dado la imposibilidad de poderlo demostrar, yo creo que ya podríamos debatir si cae o no en el territorio de la ciencia. Podría ser metafísica, podría ser teología o podría ser cualquier otra cosa que corresponda a creencia, lo cual está bien y así también avanza la ciencia porque los modelos predicen o anticipan lo que puede ser observable o no, comprobable o no. En este caso es imposible porque por las leyes mismas y el tamaño del universo y las limitaciones propias del universo, como puede ser la misma velocidad de la luz o las dimensiones del universo, que no lo he mencionado como fine tuning, pero que se acumulan todas estas constantes a lo que ya mencioné sobre el fine tuning. La velocidad de la luz pues son 299.792.458 metros por segundo, 300.000 metros por segundo, casi, pero no son 300.000. El tema del cero absoluto, del cero Kelvin, en fin, y estas 4 fuerzas que están dentro de la configuración de los átomos, entre otras muchas cosas que se me escapan por ahí. Entonces, bueno, pues este es el tema, se los dejo para que lo reflexionen, para que lo mediten. Espero les haya sido interesante. Ya tengo por ahí en los podcasts algunos temas homólogos, paralelos a esto que está siendo ya publicado en YouTube. Creo que son complementarios, no siento que he dicho lo mismo. Algunos datos han sido quizá más precisos en este nuevo ejercicio, por lo mismo que he acumulado un poco más de información. Pero bueno, está ahí para que ustedes lo usen y finalmente espero les sea de utilidad. El camino aún es largo, vamos a terminar de ver temas de ciencia dura, vamos a hablar un poco de estas coincidencias sospechosas de cómo nuestro sistema solar, nuestro Sol, nuestro planeta, parecerían muy comunes, como lo dicen muchos científicos, pero cuando uno empieza a escarbarle un poquito se da cuenta que no lo es tanto. Y quisiera platicar un poco de eso y finalmente caer en el tema macro, que es propiamente la vida. Todo parece indicar que todo lo que acabamos de hablar sobre la materia, sobre los átomos, sobre los elementos de la tabla periódica y de todas las leyes de la naturaleza, todo parece indicar que se encaminan para formar algo con los legos. Y ese algo es la vida. Y finalmente nosotros como personas que podemos platicar de los temas y pensar sobre ellos y razonar y también creer, ser libres de creer o no en lo que pudiera ser cosechado de todo esto. Bueno, pues gracias por tu atención. Me despido con cariño, te deseo un feliz día y estamos aquí para el siguiente tema próximamente. Saludos, hasta luego.